esta fecha, ¿no? Particularmente este 23 de abril, en el que se cumple el primer año de la primera marcha universitaria en justamente reclamo de las políticas universitarias llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei. Digo políticas universitarias y un poco dudo porque en realidad tiene que ver con toda una estructura en el que está pensado justamente este sistema político, en el que la educación ingresa y también ingresan las universidades, ¿no? Varias universidades hoy tienen actividades paralizadas, jornadas de visibilización, jornadas de lucha, en un plan que arrancó ya hace más de un año y efectivamente nos parecía importante como fecha primero para instalar un tema que es de suma urgencia, que tiene que ver con el desfinanciamiento de las universidades, y para eso hoy está con nosotros y nosotras para charlar sobre el tema la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Flavia Terigi, ya acá en nuestros estudios. ¿Cómo anda, Flavia, querida? Bien, ¿ustedes cómo están? Bien, muy bien. Bueno, atravesando esta fecha particular, ¿no? Y que nos permite por ahí charlar de un montón de cuestiones de las que venimos charlando, sí, pero que hoy efectivamente podemos usar el resaltador y ponerlas en tema de agenda, ¿no? ¿Qué te trae este primer aniversario, digamos, de esta primera marcha, un 23 de abril? ¿Qué cambios desde este 2024 a lo que estamos hoy, ¿no? 12 meses pasaron de esa rotunda marcha que me animo a decir es el primer no, digamos, de la sociedad o el primer ojo que te estamos observando a Javier Milei rotundo en ese 2024, ¿no? Fue tan importante que conversábamos hoy con algunas, que tal vez el 23 de abril debería convertirse en una fecha en el calendario universitario. No sé si siempre para hacer marchas, ojalá que alguna vez sea para celebrar, ojalá, pero sí, como recordatorio de un acto que creo que tuvo dos propiedades. Una fue la visibilización que logró darle a un tema que era relativamente nuevo por entonces para la sociedad argentina, y el otro la rotundidad del acompañamiento social que tuvo la marcha por entonces. Si vos pensás en lo que lleva este año, ya han ocurrido 3 marchas enormes, más la que ocurren todos los miércoles en el Congreso, a propósito de la movilización de jubilados y jubiladas. En aquel momento, como decías, fue algo así como una primera vez. Y creo que fue la primera vez también porque por lo menos durante el año pasado no se terminaban de ver algunos de los efectos de las políticas de conjunto del gobierno de Milei, y el ataque a las universidades fue tan directo y tan brutal que salió a la luz con mucha fuerza. Un año después, realmente estamos rodeados de elementos que nos permiten pensar que no es que las universidades somos un sector o el único sector atacado por las políticas nacionales, sino que las políticas nacionales tienen todo lo público, todo aquello que el Estado representa, todo aquello que en Argentina ha sido importante para el desarrollo nacional, como por ejemplo la educación pública y la universidad pública y gratuita, en el foco del ataque. Flavia, ¿qué pasó desde el año pasado, aquella marcha histórica, hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué se vio? ¿Se vieron avances? ¿No hubo avances? ¿Hubo retrocesos? ¿Cómo podríamos catalogar? El balance global es muy malo. Ahora, también podemos decir que aquella marcha permitió que se aceptara que había un problema con los gastos de funcionamiento de las universidades. Hasta esa marcha, según el gobierno nacional, las universidades despilfarrábamos los recursos, ese problema que describíamos no era cierto. Entonces yo diría, ahí hubo un avance, que hubo un reconocimiento del problema de los gastos de funcionamiento. Tiempo después comenzó a sentirse mucho más el deterioro salarial, y el deterioro salarial empezó a tener fuerte impacto en el trabajo de nuestros docentes, de nuestras no docentes y de nuestros docentes y no docentes también. Nos trajo un verdadero problema a las universidades porque es muy difícil sostener el trabajo universitario de calidad, con entusiasmo, con el esfuerzo que implica darle visibilidad a todo lo que hacemos, cuando la gente está muy desalentada en relación con la cuestión salarial. Y diría que el punto gravísimo de todo lo que está pasando, lo que va a costar muchos años recuperar, es el impacto sobre el sistema de investigación científico y tecnológico. Nos está pasando por primera vez que el CONICET anuncia que los ingresos a carrera que se aprobaron no se van a financiar. Está pasando que no se finalizan edificios que son aptos para la investigación científica y tecnológica, y uno puede decir, bueno, no se terminan, cuando se terminen, pero vos un edificio que no lo
trabajás durante años, se deteriora. Sí, total. Está ocurriendo un descenso en lo que llaman las vocaciones científicas. Yo discutiría un poco la categoría, pero la decisión de los y las jóvenes de poder dedicarse a la actividad científica como consecuencia de el deterioro de las condiciones de la investigación. Yo estoy firmando con alguna frecuencia licencias de personas que van a intentar una pasantía en el exterior, y yo veo difícil que vuelvan en estas condiciones. Y le sumaría el deterioro del poder adquisitivo de las becas de los y las estudiantes, que han tardado mucho. El año pasado ni siquiera era seguro que continuaran. Este año, hace poquito, nos confirmaron que las becas Progresar y las becas Manuel Belgrano continuaban, pero es un estado de incertidumbre muy grande que le impide a un joven, a una joven, planificar su trayectoria como estudiante universitario. Uh-huh. En estos días utilizamos esta semana, digamos, para poder dar cuenta de toda esta situación. Hiciste ahí un repaso de todo lo que está sucediendo con ciencia y tecnología, salarios de los trabajadores y trabajadoras de estas instituciones, becas, obra pública. Ante todo esto, el Consejo Interuniversitario Nacional tuvo recientes reuniones, declaraciones, comunicados, y se está hablando de reflotar la idea o de la continuidad del reclamo de esa ley presupuestaria para las universidades. ¿En qué momento estamos, Flavia? El Consejo aprobó por plenario formar una comisión que elabore un nuevo proyecto de ley de financiamiento universitario. Hay que recordar que lo que ocurrió el año pasado, que de paso en el repaso me olvidé, y es muy importante mencionarlo, el impulso de una ley para el año 2024 de financiamiento, que después fue vetada por el Ejecutivo Nacional y el veto confirmado por el Congreso. Bueno, la idea es una nueva ley de financiamiento universitario, que esta vez no sea para el año, sino que sea una ley que le asegure al sistema universitario un financiamiento permanente, y hacerlo ahora con estos diputados, con estas diputadas que formaron parte de aquella discusión de la ley de financiamiento para el 2024, y también para que el tema ingrese en la discusión electoral que está teniendo lugar en Argentina. Uh-huh. Yo pienso que localmente la gente en cada provincia de nuestro país le tiene que preguntar a sus candidatos a diputados, diputadas, senador, senadora, ¿usted qué piensa hacer con el financiamiento de la universidad pública y gratuita? Porque a veces votamos por otros motivos más generales. Este motivo queda relativamente desaparecido en la discusión electoral, y yo creo que es una pregunta para empezar a hacer, porque no se trata de las universidades o de mi universidad, se trata del futuro de la Argentina, porque cuando la gente se forma en la universidad, cuando las universidades generamos más profesores y profesoras, más licenciados y licenciadas, más técnicos, más técnicas, más ingenieros, más profesionales de todo tipo, contribuimos a la grandeza de la nación, para la gente que va a la universidad y también para la gente que quizás nunca la pise. Ahí Oscar Alpa decía que iba a haber menos estudiantes, ¿no? Si la situación se profundizaba. ¿Te preocupa eso? ¿En qué estado está? ¿Cómo se hace también ante un marco tan difícil que eso no pase, justamente? Nuestra experiencia en este semestre fue un poco sorprendente. El año pasado nos había pasado que tuvimos menos matriculación, mejor dicho, menos inscripción a materias en la primera mitad del año que lo que habíamos tenido el año anterior. Este año tuvimos más, lo cual no es raro en contextos de crisis, porque muchas veces en contextos de crisis la gente decide, bueno, listo, me vuelco nuevamente a estudiar, o le doy un impulso a mi carrera, pero el sostenimiento del proyecto universitario es difícil. No me acuerdo la cifra exacta, pero hoy circuló un cuadro comparativo de varias cifras del gobierno de Javier Milei, y uno de los datos era cuántos boletos mínimos de los que se cobran en el área metropolitana entran en un salario mínimo, y era una baja fenomenal. Después el dato se los paso para que en algún momento lo comenten, pero sí, ese es un ejemplo, ¿no? El boleto, el costo de estudiar, por eso son importantes las becas, por eso no da lo mismo que te digan va a haber una beca o no va a haber, ¿no? Y uno capaz que en vez de cursar una materia encontró un laburo por la situación, claro. Sin duda, o podría cursar dos, pero no puede sostener el costo de venir a dos. Totalmente. Entonces cursa una y se le hace todo más trabajoso. Así que del lado de las universidades lo que hay que hacer, creo que es fortalecer, en la medida que nuestros recursos lo permitan, nuestras políticas internas de becas, porque son una ayuda para los y las estudiantes, y generar en la universidad todas las instancias de acompañamiento que se requieran para que esas dificultades que los y las estudiantes tienen para venir aquí no se conviertan también en dificultades que se incrementan aquí. Acá tienen que encontrar un lugar donde estudiar sea posible. Ese ha sido el horizonte en este último tiempo. Te tocó gestionar la universidad en un momento súper complejo, Flavia, ¿no? Y ahí quizás
como la comandanta de esta universidad, que es compartido obviamente como lo hacen las universidades nacionales a través de sus órganos cogobernados, pero también es un momento, ¿no?, muy complejo. ¿Qué te decís vos y qué le decís a esta comunidad universitaria? Yo le digo a la UNS que en efecto hemos pasado, creo, el 2024, el año más crítico que yo recuerdo de la historia de la universidad, que las situaciones críticas del año pasado se prolongan este año. Lo que pasa es que ya están confundidas con todo lo general que se va haciendo cada vez peor, y que nosotros tenemos que sostener esta querida Universidad Nacional de General Sarmiento. Y permítanme mencionar un dato que es muy importante para expresar la importancia que tiene esta universidad en la región. Nuestros graduados, nuestras graduadas, en sus discursos cuando reciben los títulos, siempre destacan que son primera generación de sus familias en hacer los estudios universitarios. Lo que no destacan, porque no se dan cuenta, pero que es muy importante, es que la mitad de nuestros graduados y graduadas también son primera generación de egresados de secundaria de sus familias. Entonces esta universidad es muy importante para que familias que tienen su primer hijo, su primera hija que logra terminar la secundaria, pueda entrar a la universidad, pueda estudiar, se pueda recibir, y que nosotros hagamos de la UNS esta comunidad que somos, que en efecto te cambia la vida. Flavia, muchísimas gracias. A ustedes. Flavia Terici con nosotros y nosotras para la cadena conurbana de Comunicación y Cultura, la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento en este 23 de abril de 2025. Fin.